Buenas noches. El Gobierno municipal se niega a subir los servicios mínimos de autobús urbano y propone como solución a la huelga una auditoría a UTSA. La negociación entre las partes se reanuda mañana en el Sama. Hablaremos con nuestros invitados de esta información y también lo haremos de la conmemoración del nacimiento de Francisco de Goya. Ayer se celebró el 270 aniversario con varios actos, pero con la sensación de que se puede hacer más por la memoria del pintor aragonés. Para hablar de estos temas ya nos acompañan esta noche Emilio Lacambra, hostelero. Buenas noches. Hola, buenas noches. Álvaro Bajén, secretario general de UTA. Buenas noches. ¿Qué? Buenas noches. Y Lola Ester, periodista. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la huelga de autobús urbano es nuevamente nuestro tema de apertura esta noche. Mientras se cumplen 113 días ya de paros y la paciencia de los ciudadanos se agota, Zaragoza en Común cree que la solución al conflicto pasa por pedir una auditoría a UTSA, algo que tardaría meses en estar listo. ¿Pensáis vosotros, como el Gobierno municipal, puede ser esta una solución o la solución al conflicto, Emilio? Bueno, yo creo que ha llegado un momento este conflicto que cualquier salida que tenga va a ser mala. A mí que me ha tocado negociar varios convenios de hostelería cuando era presidente de Oreca, siempre tenía presente que en un servicio público el sector laboral tenía que salir de la negociación contento de que era un resultado que les favorecía. En este caso va a ser muy difícil que ninguna de las partes salga contenta, ni siquiera la parte laboral, ni siquiera la empresarial. Por tanto, creo que para el servicio público de Zaragoza en el futuro estamos alumbrando un desastre. Álvaro. Bueno, vamos a ver. Es evidente que los trabajadores tienen el derecho a la huelga, es una ley orgánica del 11 del 85. Vale, el reconocimiento de ese derecho es claro, pero también tienen derechos los consumidores. Bueno, a nosotros nos están viniendo gente con problemas de transporte debido a la huelga y hemos extraído un modelo donde el consumidor puede poner una demanda, yo entiendo que tiene que ser a UTSA y al ayuntamiento, de responsabilidad patrimonial por falta de funcionamiento de la administración, por defecto en el funcionamiento. Hemos visto, por ejemplo, una persona de la Cartuja, que es línea 25, hasta Paseo Pamplona. Las frecuencias de horario hasta ahora de esa línea eran de 12 minutos, con la huelga es de 30 a 45 minutos. Calculamos por lo menos más de 30 minutos de pérdida de tiempo. Si sumamos, por lo tanto, las horas habidas hasta ahora con las 113 días de huelga, nos salen 56,50 horas. Si ponemos a las 56,50 5 euros hora, salario mínimo interprofesional, nos sale que puede reclamar un ciudadano normal 282,50 euros a la administración. Que el ciudadano decida si quiere hacerlo. ¿Puede hacerlo? Yo entiendo que sí, que es perfectamente posible, porque defecto en el funcionamiento lo es. Bien, hay un derecho a huelga, pero tienen que dar servicio. No hay un servicio, el ciudadano está esperando más, y esto es mínimo, estoy diciendo. Habrá abogados más listos que yo que planteen demandas de otro calado, pero es perfectamente posible y el consumidor puede plantearlo. 5 euros la huelga la cobra muy poca gente, las horas se cobran a más dinero. ¿Perdón? Que 5 euros la hora es poco dinero. Es que yo he establecido salario mínimo interprofesional. Bien, pero bueno, es decir, igual, hay gente que tiene el salario ahora mucho más alto, por eso he hecho el promedio más bajo. Oye, Álvaro, yo lo que no entiendo es por qué incluyes al ayuntamiento en esa demanda. Por siempre que se hace una demanda de responsabilidad patrimonial, hay que demandar a la persona que te hace el daño, ¿no?, a la persona jurídica, y a la que supervisa a esa persona jurídica es el ayuntamiento. Es responsabilidad compartida. Y por otra razón, si me permitís, es preceptivo, es legitimación, sí, pero, legitimación pasiva necesaria. Y por otra razón, si me permitís, hasta damos clases aquí, estamos dando clases en... Has hablado del derecho a la huelga de los trabajadores, es evidente y respetable. Pero hay otra cuestión más, y es que el ayuntamiento puede forzar servicios mínimos bastante más elevados, de manera que esas 35 minutos, 40 minutos queden reducidos a la mitad. Si el ayuntamiento se pusiera las pilas, trabajara de una vez, porque lo están haciendo fatal. De ahí el fallo en el funcionamiento de la administración. Claro. Por lo tanto, es igual la administración que tome la decisión que quiera. Perdona que te he interrumpido. Cuando la huelga ya 113 días, que los servicios mínimos sigan como el principio, como el primer día, 33%, no se sostiene. De hecho, perdona que te interrumpa, pero en un pleno se aprobó claro, todos los partidos de la oposición. Pero el alcalde tiene potestad para llevarlo o no a efecto y no lo llevó a efecto. Es decir, que aquí el alcalde, de ahí que la demanda, efectivamente, lo que pasa es que ya sería tristísimo que tuviéramos que pagar todos los ciudadanos, vamos,
un fracaso absoluto por parte del equipo de gobierno. Porque hay una cuestión más. Los primeros días de la huelga, o al mes de la huelga, ya el equipo de gobierno del ayuntamiento anunció que iba a pedir una auditoría para ver la situación de la empresa, los beneficios, en qué situación estaba. Hoy, 113 días después, todavía tienen que pedir la auditoría, no han movido un papel, no han hecho nada. Pero es que además, a más, a mí ya lo que me mosquea es que van a pedir la auditoría a servicios externos del ayuntamiento. Es decir, un equipo de gobierno que, en todo momento de campaña electoral y después, despotricaba precisamente con la externalización de los trabajos municipales, que eran trabajos que los técnicos podían hacer. No sé por qué no pueden hacer los técnicos de trabajo. Pero bueno, es decir, ya sería triste, me parece muy bien el planteamiento que haces, de que cada cual pida efectivamente de daños y perjuicios por lo que le ha ocurrido. Responsabilidad patrimonial. Pero claro, la pagaremos todos los ciudadanos, Álvaro. Vamos a ver, yo... muy triste, no vamos. todo, porque quiero decir, todo el dinero que se está ahorrando el ayuntamiento, es decir, hay que pensar que todo ese dinero es para los ciudadanos de Zaragoza, quiero decir que lo reinvertirán. Y por la sensibilidad que tiene este equipo de gobierno, supongo que algo les llegará a los ciudadanos zaragozanos más en peor situación económica. Creo yo. Los autónomos, por ejemplo, que tienen que coger el autobús y desplazarse para realizar actividades económicas y es regular, pues nuestros autónomos, por decirlo así, han perdido 56,50 horas. Pues, a ver, lo mismo que hay un derecho, hay otros derechos. Yo no me quiero meter ni con el ayuntamiento ni con nadie. Yo simplemente digo, bueno, los ciudadanos no pueden colocarse en una posición pasiva. El consumidor debe dejar de ser pasivo por muchas razones. Tampoco nos vamos a extender sobre eso. Bueno, tienen la posibilidad de demandar a la administración y a AUSA para que recuperen esas 56,50 horas que mínimo han perdido. Mientras, mañana Presa y Comité vuelven a reunirse en el Sama y PP, PSOE, Chunta y Ciudadanos han solicitado la celebración de un pleno extraordinario para pedir responsabilidades políticas al Gobierno municipal. Se deben tomar medidas drásticas por parte del Ayuntamiento para poner fin a este conflicto, pero medidas concretas, Lola. Es que aumentar los servicios mínimos no es una medida drástica, es una medida que tenía que haber tomado hace mucho tiempo y es una medida que resolvería en buena parte el problema que se plantea a los ciudadanos. Porque estaba hablando Álvaro de gente que tiene que ir a trabajar, pero yo puedo hablar de gente que tiene que hacer una rehabilitación al hospital, que tiene que hacer un montón de cuestiones que no tienen nada que ver con el trabajo y que están perdiendo no solo horas de trabajo, sino horas de tratamiento médico, etcétera. Es decir, que hay situaciones que son muy graves. Y una medida drástica no es precisamente aumentar los servicios mínimos, porque ha habido huelgas reiteradas de transporte público en esta ciudad. Nunca en la vida había habido unos servicios mínimos de 33%, jamás. Lo cual es elevar el servicio mínimo y causaría bastante menos daño y menos perjuicios al ciudadano. Y lo que pasa es que ese argumento, Lola, lo ha empleado todos los gobiernos en huelgas generales, en huelgas de diferentes sectores con el tema de los servicios mínimos y claro, para la eficacia de una huelga, evidentemente, probablemente si se hubiera aprobado unos servicios mínimos del 50 al 55%, pues muchas situaciones laborales en este país estarían bastante Perdona, mal. es que el alcalde de esta ciudad no tiene que estar pensando en el éxito de la huelga, tendrá que estar pensando en los derechos de los ciudadanos. Ya solo faltaría que solo pensara en el derecho de la huelga. Sí, pero que está pensando yo creo también en los derechos de los ciudadanos y de unos ciudadanos en especial. Yo personalmente creo que este tema, las dos cabezas visibles que están negociando, que es el gerente de Ausasa y Javier Anadón, creo que va a ser imposible que lleguen a un acuerdo. Es decir, hay una situación tan deteriorada, y lo digo por mi propia experiencia personal negociando convenios, que nosotros mandamos a un abogado laboralista que discutiera con la comisión negociadora y cuando se estancaba, pues lo que hacíamos era reunirnos con alguien, con el secretario del sindicato a nivel de Aragón, de los dos sindicatos, UGT y comisiones, y llegábamos a un acuerdo. Pero me estás hablando de dos partes, trabajadores y empresas. Yo ya te hablo de una tercera pata, que es el ayuntamiento, que es el que tiene que velar por los derechos de los ciudadanos, que hay una tercera pata, que te olvidas, que es importante. Y están haciendo un trabajo nefasto. Es decir, hay dos personas al frente de la negociación, que son dos concejales, que no sé qué están haciendo. Es que ya no sé qué hacen, que no relevan a estos señores al frente de una negociación, porque no han hecho absolutamente nada. Sí, pues probablemente estén al frente de la negociación los dos más capacitados y los que llevan el área esa. Pues si son los dos más capacitados ya. Hombre, claro. Hombre. No, yo siempre cuando hemos comentado este tema en AUSA, he defendido el derecho de los trabajadores a ejercer el derecho a la huelga. Lo que ocurre es que, claro, en estos casos, si la administración está actuando correcta o no,
lo va a tener que decidir si ponen demandas los consumidores, el propio juez, por funcionamiento incorrecto de la administración. El funcionamiento es correcto, pero el funcionamiento incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, la Ley Orgánica de Libertad Sindical del 85 es una ley muy vieja, no ha sido reformada, habría que encontrar un equilibrio en esa ley por muchas razones, y claro, pues el ayuntamiento, la potestad de subir o no los servicios mínimos es del alcalde, como dijimos la otra vez. Pues bueno, yo no digo, yo no voy a poner ni a favor ni en contra, yo solo sé que nuestros consumidores y nuestros autónomos están perdiendo mucho. Lo que voy a decir no es políticamente correcto de ninguna manera, pero yo creo que es una huelga que no persigue ni mejoras económicas ni mejoras laborales. Están persiguiendo que se municipalice el servicio, que es el fin de este conflicto. Yo creo que todo lo demás, en fin, ni el SAMA ni nada, no hay arreglos, porque el fin está muy claro, es que lo han dicho, manifiestamente lo han explicado, es la municipalización del servicio. Remunicipalización, dicen ellos. Pero eso saben que no es posible. Pero claro, después de 3 meses de huelga, después de perder un dinero y después de ponerse... que también ha faltado un poco de información de cuál es la situación realmente de los trabajadores, cuál es la situación de la empresa, que ahí a lo mejor se podía haber presionado desde el ayuntamiento, pero tampoco la opinión pública. ¿Creéis que de verdad los ciudadanos están muy enfrentados a esta huelga? ¿Los ciudadanos? No, yo creo que no. Yo estoy cogiendo el autobús bastante a menudo y no he visto en ningún momento ninguna tensión hacia los conductores, por un lado, ¿eh? Y las tensiones que se producen. Ayer yo hablaba con 2 conductores que estuvieron en mi casa y me decían que el conflicto con los viajeros, dice, los tenemos con los mismos viajeros de siempre, es decir, de los que desde hace 2 años... Pero yo voy a repetir lo mismo. Las personas que han perdido ya más de 56 horas de su vida esperando un autobús, hombre, podrán tener aguante, no digo que no, porque yo digo que la violencia de la sociedad es interna, interfamiliar, es decir, no sale a flote la violencia del consumidor, porque el consumidor está formado, con perdón para los consumidores, en la pasividad, porque así compran, y eso es un problema. Entonces los consumidores no toman nunca postura activa. Tú no sabes exactamente cuál es su nivel de cabrío, por decirlo. Y sí que existe, porque son muchas horas, ¿eh? Hay gente que, ya te digo, en la Cartuja, pues ya te he dicho, la gente que vive en la Cartuja ha perdido un montón de horas de su vida. Oye, que la vida de las personas también es importante. Que los derechos humanos, los derechos sindicales, perfecto, como no vamos a aceptar que tienen derechos sindicales. Yo no voy a entrar en si es positivo, negativo, no. Bueno, tienen su derecho y adelante. Pero sí que hay un conflicto latente cada vez mayor. Por lo tanto, al final, desgraciadamente, en esta sociedad, con esto termino aquí, la justicia va a tener que intervenir. ¿Sabes lo que digo? Es decir, habrá que ir al contencioso administrativo, los ciudadanos tendrán que coger. Sí. Dices que me va a costar más caro. Pues igual no. Lo que dice Emilio de que no hay una bronca generalizada. Y porque no está la gente. No. Te voy a decir una cuestión. Es decir, la huelga afecta primordialmente a gente que vive en los barrios, que no está en la zona más consolidada. Y aquí ninguna asociación de vecinos ni de barrios se ha movilizado. Ninguna. Entonces, claro, persona a persona, damnificado no se van a movilizar. Pero entre otras cosas, por una razón que os voy a explicar, porque yo he vivido en los autobuses situaciones muy incómodas. Y una de ellas es el autobús que llega a una parada, donde la gente llevamos 40 minutos esperando, bajan una serie de personas, cierra la puerta y no sube nadie. Y cuando un chaval joven se cuela por la puerta del centro de salida y sube, el autobús no se mueve hasta que no baja el chaval. Y no es que solo que se mueva, sino que la gente que está dentro, que ya lleva 2 horas en el autobús, fuerza y presiona al chaval para que se baje. Es decir, que aquí la solidaridad funciona por barrios. Pero, insisto, aquí hay un comportamiento que habría que analizar también, y yo lo analizo de manera muy dura, que son las asociaciones de barrios. No se han movilizado, no han dicho ni Pamplona. Bueno, vamos a cambiar de tema. Dejamos aquí la huelga de Autsa y vamos a hablar del aniversario del 270 conmemoración del 270 aniversario del nacimiento de Goya. Fueron varios los actos que se organizaron al respecto, pero son muchas las voces que alertan de que en Aragón no es suficiente lo que se hace por la memoria del pintor. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Las administraciones correspondientes deberían implicarse más en potenciar ese legado de Goya en nuestra comunidad, Álvaro? Bueno, evidentemente sí, es un tema curioso este. A mí se me ocurre una cuestión de reflexión. Es muy bueno en una sociedad con tanta
con tanto movimiento, con tanta actividad, con tan poco tiempo libre, no se desarrolla lo que es que la gente vaya digamos, al jardín. ¿Qué estoy diciendo? A la contemplación. ¿Qué estoy diciendo? A ver obras de arte, a contemplarlas, estar pendiente de ellas, estar un buen rato contemplándolas. Bueno, hay muchos niños hiperactivos que si tuvieran ese ejercicio de contemplar los grabados de Goya, por ejemplo, que por cierto son de tauromaquia, sería muy interesante, no todos, pero muchos de ellos de tauromaquia. Sería muy interesante ese movimiento cultural hacia la contemplación de las obras de arte. A veces a los niños por esa pluriactividad les regalas peceras para contemplen el pez, pues contemplen ustedes a Goya, que es inmortal y que sus obras son muy importantes. Habría que desarrollar ese movimiento cultural todavía mucho más, pero no solo porque es nuestro Goya y todas estas cosas, sino porque eso permite que el ser humano tenga un grado mayor de pensamiento y de reflexión, la contemplación de las obras de arte. Lola. A ver, dices los comportamientos. Aquí no somos muy dados precisamente a hacer grandes homenajes a nuestras buenas gentes. No lo somos. Es decir, hay que recordar simplemente que la casa de Goya en Fuendetodos la compró Zuloaga y unos cuantos amigos para hacer allí un poco lo que sería el germen del Museo de Goya. Es decir, aquí nadie se preocupó de comprar la casa de Goya y de relanzarla. Hay gente que se lo ha creído, se lo cree bien, como fue el exalcalde de Fuendetodos, de Joaquín Jimeno y tal, que se cansó el hombre para intentar relanzar todo aquello y en alguna medida lo contempló, pero ahí recuerdo esos esqueletos que hay para hacer el Museo del Grabado que están allí muertos de risa. Y luego todos los intentos que ha habido aquí, que han sido pues siempre buenos intentos, buenas palabras, han quedado en nada. Probablemente porque todo esto, en la época de las vacas gordas en este país, en la que hacíamos de todo, pues hicieron unos proyectos tremendos, contratábamos a los mejores arquitectos para hacer los mejores, no hicimos absolutamente nada, porque todo lo que se hacía era con unos dinerales que ni nos correspondían. En fin, no hubo la humildad de hacer algo con cariño, en condiciones, pero con los medios que se disponían. Y fuera de una entidad privada, que es Ibercaja, que ha hecho un museo francamente bueno con los medios que tenía, no se ha hecho absolutamente nada. Nada. Emilio. Yo creo que esta tierra, con Goya, explica muy bien lo que decía la Bordeta en general de la sociedad aragonesa, mostrencos. Es decir, con Goya me parece la mayor injusticia que ha podido hacer el pueblo aragonés y sobre todo las autoridades al desperdiciar un personaje universal. Yo creo que es el personaje universal más importante que tenemos en Aragón y probablemente en España por su trascendencia, y ha sufrido el sueño de los justos. Y fíjate, por ejemplo, en Zaragoza tenemos dos museos de dos grandes artistas, que es Pablo Serrano y Pablo Gargallo. Curiosamente de Goya, ahora acaba de montar hace muy poco Ibercaja, cuando hace, yo calculo que unos 30 o 35 años que se pidió que en Zaragoza hubiera un museo de Goya, que es que Goya lo conocen en todo el mundo, es decir, esa silueta en negro, es decir, yo me fijo, por ejemplo, en Austria, con la imagen de Mozart, que sacan hasta helados, caramelos, chocolate, de todo. Aquí ni siquiera la estación del AVE tuvieron la decencia de ponerle estación Goya, que creo que se la merecía, y ponen un apeadero en la avenida Goya. O sea, quiero decir, el personaje de Goya en esta tierra es lamentable. Y os voy a contar una anécdota. Yo en el Consejo de Turismo, desde el inicio de los 80, pedí repetidas veces, cada vez en el Consejo, que se señalizara en la carretera de Teruel la entrada a Fuendetodos, casa, que estaba la casa natal de Goya, con Joaquín. Joaquín está de testigo que los dos nos chocamos contra un muro. Claro, estábamos hablando en el territorio del turismo, en el territorio del turismo. Bueno, la política turística en esta tierra han mandado a los más tontos, en líneas generales, ¿no? Todos los partidos. Entonces quiero decir que lo de Goya me parece lamentable, terrible, pero define un poco lo que es esta tierra. Es decir, el mayor genio que tenemos en esta tierra, Goya, es un personaje es un personaje secundario. Cuando estoy seguro que en Cataluña, en el País Vasco, en Andalucía, en Galicia, en Madrid, si hubieran tenido a Goya, es decir, probablemente en estos momentos veríamos a Goya por todas partes. Aquí en Aragón, nada. O sea, me parece lamentable. Álvaro. Yo por insistir, pongan a sus hijos a contemplar 10 minutos una obra de Goya.
es pensar, reflexionar, contemplar. No solo rezar, esto es pensar, contemplar, hacer de las personas que son hiperactivas, hacerlas reflexivas. Por lo tanto, el arte, en este caso Goya, es un elemento trascendental para que el ser humano pueda cambiar. Si eso no se entiende, si no se produce esa reflexión sobre lo que yo estoy diciendo, pongan a los políticos de cara a la pared, ¿no? Y que se peguen 10 minutos reflexionando fíjate, con algún grabado de Goya. Hay uno muy interesante que no voy a decir de qué va, que lo investigue la gente, cuando dice todos caen en lo mismo, un grabado de Goya, que cada uno lo busque. Pues fíjate, vamos Álvaro, a ver a los políticos a que lo contemplen. Pongan a sus hijos a ver un cuadro de Goya. Te quiero recordar que las mujeres en general, hasta mitad de los 90, no pudimos entrar a ver las pinturas de Auladey, de la Cartuja, porque las mujeres no podíamos entrar. Entonces, hubo que hacer... Bueno, yo no sé el movimiento que hicimos, porque ya me olvido de otros movimientos en los que he participado, pero nos costó un horror. Y además, fuimos a verlas, y recuerdo que poco menos que encapuchadas para que no viéramos ni derecha ni izquierda. Es decir, pero fíjate de qué estamos hablando. Fíjate que, por ejemplo, son la Asociación de Fotógrafos de Aragón la que crea los premios Goya, que luego lo copia la Academia de Cine, da los premios Goya. Curiosamente, en Aragón, es decir, la figura pasa absolutamente desapercibida. Cuando cualquier japonés, cualquier norteamericano ve la efigie, la silueta en negro de Goya, y dice, hombre, es Goya, si es el padre de la pintura moderna. Es el padre de la pintura moderna, y sin embargo, en su tierra, es decir, aquí es la ignorancia supina, y repito, hay dos museos, Pablo Gargallo y Pablo Serrano, que tendrán una importancia, yo no la pongo en duda, al contrario, estoy encantado de que existan los dos museos, pero curiosamente Goya aquí no tiene nada, hasta que ha abierto la caja de ahorros. Y hay material para hacer de sobra, porque hay no solo el material que tiene Ibercaja, que lo ha puesto, sino que hay coleccionistas privados que tienen también pinturas de Goya, y que se podía hacer realmente un museo en condiciones. Bueno, nos quedan solo 3 minutos de programa. Me gustaría terminar hablando del atentado de Bruselas y de la cadena de errores cometidos en la gestión de la información que llegó a la capital belga sobre los terroristas antes del doble atentado. No solo además ha suscitado las críticas dentro del país, sino que también se ha extendido a Holanda, que también tuvo información sobre los dos suicidas. Está claro que errores como este no pueden volver a cometerse y que las medidas deben ser mucho más estrictas al respecto, ¿no, Lola? Estamos hablando de un país que tiene seis cuerpos de policía distintos, que entre los 6 no se coordinan, entonces es difícil que se coordinen con la policía holandesa, con la turca o con los servicios de la CIA, no tiene sentido. Es un país con unas carencias tremendas y bueno, ahora mismo que el terrorismo no tiene fronteras, es que está por todos los sitios, yo creo que es hora de que se cree una policía común en Europa en condiciones y que sea más espabilada y que cuente con todos los servicios exteriores. Estamos hablando de la policía belga, de los servicios belgas, que no tiene nada que ver con los servicios españoles, en absoluto. Es decir, yo, lanzo todas las banderas que haya que lanzar a favor de los servicios de investigación españoles, porque, trabajan muy bien y ojalá los tuvieran más en cuenta. Por eso, son tan buenos, vemos las carencias de los demás, que son desastrosas. Emilio. Yo creo que asistimos un paso más a la descomposición de lo que es el proyecto europeo. Es decir, todo lo que está ocurriendo últimamente, es decir, la Unión Europea, tal como está concebida, es una unión que la han hecho los banqueros y las grandes empresas, y en temas, por ejemplo, como este, o el tema de los refugiados, es decir, lo que son los derechos humanos y la defensa de los ciudadanos, es decir, para mí lo que ha ocurrido en Bélgica, repito, es un paso más en la descomposición de ese proyecto político, que lo hicieron una serie de ciudadanos, que lo han hecho muy bien para defender sus intereses, pero que les importa un carajo la situación de los respectivos pueblos. Y lo de Bélgica es un ejemplo más de esa no negligencia, del desinterés que han tenido los gobernantes, los que han diseñado la Constitución Europea y los que han diseñado la Unión Europea que tenemos en estos momentos. Álvaro. A ver, yo en este tema cambio mi manera de ser y de reflexionar. Voy a ser muy prudente porque me cabreo mucho, perdonad. Vamos a ver. Yo creo que hay un conflicto muy importante y hay una gran ignorancia sobre ese conflicto, el conflicto kurdo-turco. Yo creo que Turquía quería en una parte de Siria hacer un Estado turco. Yo creo que eso lo estaban negociando con Francia y con otros países atlantistas. Creo que además eso ha ocasionado un conflicto muy importante porque los kurdos estaban protegidos en Bruselas, en Bélgica.
Todo esto no se habla. El niño muerto, ese niño muerto en las orillas de mar, era kurdo, no son solo sirios, son kurdos. Ahí hay un conflicto kurdo-turco muy importante. No quiero entrar más porque podría cabrearme, insisto. Hay que informar a los ciudadanos de lo que realmente está pasando. Y aquí tenemos un conflicto con Turquía, que evidentemente hay 6 errores, hay una serie de errores. No hacer caso del aviso de Turquía. Curiosamente, Turquía estaba negociando que salieran los turcos de Bruselas un día antes y la prensa turca estaba diciendo que mire usted lo que les ha pasado a ustedes, porque aquí pues les vamos a dar pasaporte a los turcos, les vamos a dar pasaporte para que funcionen por toda Europa. Ustedes no han resuelto el tema kurdo. Al final, como Francia ha cambiado el planteamiento con respecto a Siria, porque ha cambiado el planteamiento de Estados Unidos con respecto a Irán, ¿qué es lo que está pasando? Que se siente traicionada Turquía por parte de Francia y de otros países. No estoy diciendo nada más, no quiero decir nada más, pero las cosas hay que investigarlas y hay que saber de política internacional, poquito. Pero Turquía dio información a Bruselas y Bruselas no la escuchó. No voy a decir nada más porque esa conclusión no la voy a decir yo. Bueno, nos tenemos que ir y tampoco queremos que además Álvaro se enfade, con lo cual lo dejamos aquí. Muchas gracias a los tres como siempre y a ustedes les vemos mañana. Adiós.